Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar sobre el webinar del Dr. Jens Verheyen acerca de la cura del VIH. Vamos a hablar sobre unas perlas sobre lo que nos dio en su webinar. Muy bien. Primero que nada es importante retomar los conceptos de virología básica para poder hablar sobre una cura del VIH. Porque el objetivo principal de la infección por el VIH es integrar el genoma del VIH al genoma humano, y esto va a provocar una infección de por vida. En estas tablas observamos cómo esta es la tabla donde podemos ver la relación entre los conteos de células TCD4, las viremias en plasma y la aparición de las manifestaciones clínicas a través de los años. Y esta es una estructura del genoma y de una estructura en general de la cápside. Todo esto es bien importante. Ahora, la plática del Dr. Verheyen nos está hablando acerca de los puntos principales para el control y la cura del VIH. Es muy importante diferenciar. Una cosa es el control de la infección y por otra parte hablamos de una cura, ya sea una cura funcional o una cura de erradicación, una erradicación total de la infección. Entonces, en cuanto al control del VIH, tenemos los antirretrovirales, el sistema inmunológico y la terapia temprana antirretroviral. Y para la cura del VIH tenemos otras terapias que vamos a hablar más adelante. ¿Okay? Muy bien. Es importante también recordar que la muerte celular va a ser la única forma en que se va a traducir en una erradicación. ¿Sale? Y pues después de la infección y la integración, el cuerpo no tiene herramientas para poder erradicar al VIH del cuerpo una vez que se integra el virus, el genoma del virus al genoma de la célula, la infección pues permanece de por vida. Entonces hablemos primero del control del VIH con antirretrovirales. Sabemos que disponemos de por lo menos 6 clases distintas de antirretrovirales que son útiles para el control de la infección. Estos medicamentos, conforme van avanzando los años, pues son bastante efectivos para el control. Mantienen las viremias indetectables, mantienen una supresión virológica, pero el costo de esto son los efectos adversos relacionados tanto al propio virus como relacionados también a los antirretrovirales. Hay efectos adversos en el sistema nervioso central, incremento en las enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades hepáticas, renales, gastrointestinales, neuropatías y fracturas. Este es el costo que tenemos por los antirretrovirales. Muy bien. El control otra de las formas de controlar el VIH es a través del sistema inmunológico. Un ejemplo muy claro de esto son estos pacientes, los que se conocen como controladores elite. Son estos pacientes que tienen una carga viral suprimida, esto lograda sin antirretrovirales y que además poseen un número de CD4 normales. Ok, entonces existen distintos mecanismos que han sido estudiados de por qué y cómo estos pacientes pueden controlar el VIH. Este mecanismo puede encontrarse desde mutaciones en los genes accesorios del VIH, como ya los veíamos en las primeras clases del diplomado. También pueden existir y existen factores de restricción del hospedero, como los TRIM5, el ApoVec3. También influye mucho la respuesta celular inmune, por ejemplo los linfocitos TCD8 específicos contra proteínas del virus. También se ha estudiado que en los pacientes controladores elite si existe un cierto tipo de fenotipo de células TCD4 que tiene niveles bajos de integración en los pacientes. Esos pacientes tienen menos capacidad para integrar el genoma del VIH en el genoma celular. Y también tenemos factores genéticos o alelos genéticos que son asociados al control del VIH. Y el Dr. Verheyen nos hacía énfasis en el HLA-B57 y más importante el CCR5 delta 32, que vamos a ver más adelante en dónde se presenta. Ok, entonces los factores genéticos como el HLA-B57 va a producir una respuesta de los linfocitos TCD8 específicos contra proteínas GAP estructurales. Y otros factores como el CCR5 delta 32
pues dependiendo de la presentación en pacientes que sean homocigotos o heterocigotos. Los homocigotos van a ser resistentes a estas variantes R5 del virus, mientras que los heterocigotos van a tener como principal característica una progresión lenta de la enfermedad. Ok, ahora veremos un video sobre el otro tipo de control del VIH, que es la terapia temprana antirretroviral. Está un poco lento. Muy bien, entonces la terapia antirretroviral temprana es el inicio de la terapia antirretroviral dentro de 14 días del diagnóstico. Eso idealmente se tiene que dar en todos los pacientes cuyo diagnóstico sea una etapa FIVIC 1 o 2. Actualmente se recomienda en todas las guías de tratamiento internacional, ya que principalmente permite disminuir el reservorio viral, ya que desde los 11 días de la infección se detecta el RNA y el sistema inmunológico se activa desde el primer día de la infección. Entonces, estas terapias antirretrovirales tempranas han sido utilizadas en ciertos pacientes para poder lograr una remisión del caso. Este es por ejemplo, el caso del bebé Mississippi, el Mississippi Baby, que fue un hallazgo pues bastante eventual, los doctores no se lo esperaban. Se trató de un bebé con transmisión perinatal por VIH que logró un control inmunológico con una terapia antirretroviral temprana. Es un bebé que pues la mamá no llevó tratamiento antirretroviral, se inició a las 30 horas de vida la antirretroviral, se hizo el diagnóstico mediante cargas virales tomadas a las 30 horas de vida, mediante el protocolo de las guías en ese tiempo, y se continuó los antirretrovirales hasta los 18 meses. Sin embargo, el bebé perdió seguimiento, la mamá dejó de acudir a la consulta y de los 18 a los 23 meses de vida, el bebé dejó de recibir el tratamiento antirretroviral. Entonces, cuando regresó a la consulta, pues los doctores le tomaron pruebas de carga viral esperando encontrar niveles altos de cargas virales. Sin embargo, se dieron cuenta que en una serie repetida de 23 y a los 24 meses de vida, el paciente sigue indetectable. Y fue así por 27 meses en el que se presenta indetectable, hasta que otra vez en un control de carga viral, los cuales se hacían alrededor de cada 6 a 8 meses, volvió a presentar otra vez viremias. Entonces, pues esta carga viral presente nos dio como enseñanza que pues, el paciente logró una remisión, una cura funcional, pero que no fue de por vida. Entonces, pues eso ha llevado a los científicos y a nosotros a preguntarnos acerca de la clave para la cura del VIH. ¿En dónde está esa cura? Para lograr esta cura de erradicación. Y pues la respuesta parece estar en los reservorios. En los reservorios celulares que, como ya sabemos, se pueden encontrar en las células sanguíneas periféricas, las células de los nodos linfáticos, las células del sistema nervioso central, de otros tejidos y las células asociadas, tejido linfoide asociado a intestino. Entonces, precisamente el paciente Berlín logró una cura que actualmente sigue curado, una cura de erradicación mediante la eliminación de los reservorios a través de un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, ahora les voy a presentar otro video acerca del paciente Berlín y cómo es que logró su cura de erradicación.
Muy bien, entonces el paciente Berlín logró, tras dos trasplantes halogénicos de un receptor homocigoto CCR5 delta 32, la eliminación y erradicación del VIH. Este paciente con el trasplante por la leucemia mieloide aguda logró esta erradicación, esta cura, y actualmente lleva más de 10 años sin tratamiento antirretroviral, sigue vivo y las cargas virales están indetectables. Entonces es importante también recordar que los reservorios del VIH no van a estar influenciados por el tratamiento antirretroviral estándar. Entonces este mismo tipo de cura ha sido tratado de replicar en otros pacientes, como el paciente Londres y el paciente Düsseldorf, que en la actualidad el primero lleva 18 meses de remisión del VIH y el paciente de Düsseldorf lleva 3 meses con la remisión. Entonces, hasta aquí, pues nos abre el panorama para nuevas terapias experimentales para la cura del VIH. Una de las terapias experimentales que se ha estado evaluando es la terapia genética, que va enfocada en la creación de enzimas contra los receptores CCR5 y el DNA, que es el que está involucrado principalmente en los reservorios, más allá del tratamiento para el RNA viral. Entonces, el DNA, que es el que está integrado dentro del genoma, se está buscando estas terapias genéticas. Y otra terapia que ha sido también muy debatida y muy estudiada, que todavía se encuentra en fase 1, es la terapia que se conoce como Kick and Kill. En esta terapia, el objetivo de esta son los reservorios. Son en pacientes que ya tienen la infección. Y se lleva a cabo en diferentes estrategias. La estrategia Kick, que habla de patear. Esa estrategia se conoce como estrategia antilactencia, que busca sacar al virus latente de la célula mediante medicamentos principalmente biológicos o anticuerpos monoclonales, que pues se han utilizado en otros tipos de terapias, como el ipilimumab, que se utiliza en melanoma. La otra terapia es parte del Kick and Kill, es el Kill, que son con medicamentos anti-VIH, donde también se utilizan anticuerpos monoclonales o anticuerpos o tratamientos biológicos. Y la otra etapa de este Kick and Kill es la terapia de protección, que es a través de la utilización de tratamientos antirretrovirales para proteger a las células que no están infectadas. Entonces, al sacar al VIH de su reservorio de las células, estas células latentes se activan, vuelven a expresar proteínas virales en su pared, en su membrana celular, y eso permite la activación de los linfocitos T específicos citotóxicos para la erradicación del virus. La plática del Dr. Verheijen nos ha abierto los panoramas acerca de las estrategias que hay actualmente para la cura. Sin embargo, pues es importante recordar que estas terapias solamente es parte de la investigación total del VIH y no es algo que se esté utilizando de manera regular, como es el caso de los trasplantes de células progenitoras, porque no es para todos los pacientes y porque tienen que cumplir con ciertas características, como ya vimos, ser homocigotos a los CCR5 delta 32 o tener alelos HLA-B57. Entonces, pues esto sería todo en la plática. Les agradezco mucho la atención y esperamos que nos veamos en otra nueva plática con el doctor. Hasta luego.